No, pues le cae sobre la cable o algo, se la va a matar. Ahí les comento lo que es. Mírenlo por ahora. Ah, ya sé que es lo que vimos en las primeras clases. Ahora es que habían diodos que estaban como para disipar calor, ¿sí? Que se sobrecalentaban y tienen que estar sobre algo para disipar calor. Ya, esto es. Porque abajo tiene siempre igual. Esa es la parte de abajo donde disipa calor. Explórenlo. Esto es en línea neutra, ¿no? Pueden sacar fotos si quieren. CCR. Ah, Sí, CCR. pero es un Esta. Este gatillo. Ok. Hoy día va a ser clase corta, hoy estamos terminando esta unidad. Dio encapsulado, eso es. El sábado y el día martes vamos a hacer harto ejercicio. ¿Alguien me ayuda? Está el día. Estamos en pantalla. Le está poniendo bueno el Dios. Está poniendo bueno el En Dios. la pantalla. ¿Cuánto lo Tiene el que lápiz instalado. está motivado? Está motivado las caras. Ahora, ¿me escucha? Ahora, aló. Es un video encapsulado. ¿Cómo está? Desde la casa, cualquier cosa que pase, por favor, abran el micrófono más que esperar. O que usen el chat, por favor, porque uno se vuelve haciendo la clase. Tarde. Comenzamos a grabar. Buenas tardes, buenas noches ya, 20:37, 4 de septiembre. Mira, ahí tiene como. Electrónica de potencia nuevamente. Electrónica de potencia. Lo que vamos a ver el día de hoy es terminar con. Por acá. Es terminar con los rectificadores digitalizados o controlados. Y para los que están acá, los de la casa, disculpen, lo traigo otro día para que lo puedan ver. Hay dos aparatos dando vueltas. Uno es un tiristor, bueno, los dos son tiristores. El primero, cierto, lo pueden identificar ahí, que es el disco, que es un tiristor para alto voltaje. Seguramente ese tiristor para unos 5 kilovolts. Lo pueden ver ahí de que tiene en esta zona, si lo vuelven a tomar, esta zona de aquí es cerámica, de forma de poder hacer el aislamiento. Y hay una patita que está ahí, que es el gate. ¿Ya? Entonces esos cablecitos más delgados que tienen ahí, que lo pueden ver, son finalmente los puntos donde se dispara ese tiristor. Ese tiristor es un tiristor único, ¿ya? O sea, ese elemento es un solo tiristor. Y en el otro es un puente tiristonizado que tiene componentes como este tipo, ya ahí lo pueden ver. Si lo miran por al lado del puente tiristonizado que está montado en un disipador, que eso lo tenemos de muestra, no es como para, no lo hemos utilizado, seguramente los tiristores de años. Ya tienen ahí el puente rectificador trifásico y pueden identificar en el puente, si lo miran por al ladito, cómo están armados los tiristores, ya cómo están armados las piernas. ¿Y qué es lo que les dicen? Que básicamente en uno de estos conectores, estos bornes tienen para la barra positiva, para la barra negativa y para la fase. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen? Básicamente barras de cobre que conectan la barra positiva, la barra negativa, y después tienen 3 conectores de cobre que son cada una de las fases. Esta es la muestra, ¿no? Pero en realidad es más fácil conectar directamente las fases con terminales ojo directamente al conector. ¿Dónde se disparan esos tiristores? Porque son tiristores también. Hay 2 patitas en los extremos que los pueden ver, que están en orfebre, ¿ya? Pero ahí, ¿cierto? Un punto es el gate y el otro punto, ¿cuál es? Cada uno. El cable, ¿cierto? Porque recuerden que el disparo de la corriente tiene que entrar hacia el gate y salir por el cable. En el caso del PUC, pueden ver de que, esta parte no la mencioné,
de que tienen un terminal metálico por arriba y si lo miran por abajo también tienen un terminal metálico. Básicamente se implica de que esto va metido a presión, va entre dos placas metido a presión y ahí se arma la conexión del tiristor, por lo tanto después, sin soldarlo, por lo tanto después es sumamente fácil sacarlo en caso de fallo, ¿ya? Y volver a colocar otro. ¿Cómo van a poder trabajar eso? ¿Van a presión? Va a quitar la presión, no a presión muy fuerte, ya lo suficiente como para poder sacarlo con un lugar de esfuerzo mecánico y volver a reponer, pero tampoco permite desequilibrio. Entonces, eso con respecto a los dispositivos que están dando por ahí. Y bueno, pueden ver también en el que tiene este tipo de dispositivo, ese que está ahí, ¿cierto? Cómo está adosado al disipador. En este caso el disipador es de muestra, no está calculado. Pero pueden ver también ahí de que en el fondo están los dispositivos son conductores de potencia y que el trozo de aluminio que tiene que formar, que tiene que trabajar como disipador es bastante grande. Cuéntame. ¿Esta es la alimentación en fase neutro? No, ese uno es el gate y el otro es el cátodo para hacer el disparo. ¿De cuál es el gate? El gate es la patita corta. ¿Dónde está? Si mira ahí, hay una patita corta por aquí. ¿Qué es eso? ¿La que está en el todo? Ah, ya, la que está acá. Ya, disculpe, no, ese no es el gate, ese es el cátodo. Y el que va para adentro, ¿cierto? El que está metido hacia adentro es el gate. Ah, Sí. ya, ok. ¿Y el nudo? Están dañados los cables porque ese tiristor en realidad Este es el gate. se lo levanté a otro colega. Hasta que le llega la corriente. Claro, por ahí llega la corriente. ¿Y el nudo? ¿Cuál Y sería? este, ¿Ah? Ese es el ánodo. Es el cátodo. claro. Es el cátodo. Y el ánodo es el otro extremo. Si se fija, los dos lados del disco, lo voy a poner aquí para que lo vean en pantalla. Este es el trozo blanco, que es cerámico, tiene una placa que es metálica aquí y otra placa que es metálica acá. La placa que está acá es el ánodo, aquí está el cátodo, si esto fuera un diodo, y como esto tiene un gate, tiene un cablecito que entra ahí al trozo cerámico, que es el otro cablecito que faltaría para el tiristor. Ah, ¿Ya? Usted mencionó que hay el disipador de cálculo. ¿Se calcula con las dimensiones? Sí, se tiene que calcular, porque la cantidad de potencia disipada va a generar una diferencia térmica contra el ambiente y lo que hace el disipador es el equivalente a que usted tenga una fuente de corriente, que es el calor, ¿ya? Y el disipador se comporta como una resistencia. Entonces va a levantar en el fondo la tensión, si esto fuera corriente, con respecto a la temperatura ambiente. Entonces sería con 25 grados Celsius, con 25 volts, y en función de la fuente de corriente con respecto a lo que disipa, se eleva la temperatura del dispositivo. Por lo tanto, a menor resistencia térmica que tenga el bloque disipador, menor va a ser el delta de temperatura con la temperatura ambiente. ¿Y eso es porque han disipado eso? ¿Ah? ¿Eso es que han disipado o no? Sí, tengo la foto en otro lado, pero les comenté de que había ido a ver un HVDC en algún momento, 200 megawatts, y ese justamente llevan los tiristores, llevan este tipo de tiristores, y aquí por cada tiristor va un bloque de aluminio, pero a diferencia del disipador que está dando vuelta por ahí, es un bloque de aluminio cuadrado. ¿Y cómo disipa? Bueno, ahí uno ya no puede esperar disipar contra el medio ambiente, sino que tiene que sacar el calor en forma forzada, ¿ya? Y tampoco lo puede disipar con ventiladores, porque finalmente quedó expuesto a la temperatura del aire. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente? Se usa algo que es capaz de arrastrar más calor, que es básicamente la convección con líquido, ¿ya? Y se usa directamente agua desmineralizada, donde se esfuerza, ¿cierto?, a través de este bloque, que seguramente tiene algunos canales adentro, de que pase el agua, se saca el agua por ejemplo, entra a una temperatura, recibe el calor, sale a otra temperatura y después se va a un intercambiador de calor. Ah, como un radiador. Como un radiador. Sí, pero a diferencia del radiador, este es un bloque sólido porque el bloque completo termina siendo un bloque conductor. ¿Ya? Voy a traer una foto la próxima semana y lo que sacar ahí la mala cuando fui. ¿Cuál es el problema de enfriar con agua? Que como esto está pasando potencia eléctrica, ¿cierto?, a través del bloque disipador, básicamente usted tiene un agua que es, o tiene líquido que tiene minerales y por lo tanto es conductor, es tanto el potencial que perfectamente ese flujo de agua, esa cañería plástica con agua, se puede comportar también con un conductor y por lo tanto generar un potencial peligroso afuera del convertidor. Entonces, además, cierto, de que el agua tiene que estar desmineralizada y que tiene que haber control del flujo del agua para disipar,
hay que estarle monitoreando en todo momento la cantidad de mineral y la conductividad. Porque si supera cierto umbral, básicamente se comporta como conductor y deja de embarrar. Es todo un tema. Lo que usted va a ver probablemente en industria, cuando trabaje con variadores de frecuencia, en el mejor caso, van a ser bloques como este. Bloque de aluminio, IGBT probablemente, y grandes ventiladores. ¿Esa es la fuente, no? ¿Ah? ¿Esa es la fuente? ¿Cuál? ¿Eso el bloque completo? Esto podría ser, por ejemplo, el equivalente a un inversor de unos... ¿Qué potencia podría tener esto? Probablemente unos 500 kilowatts. Fácilmente. Y claro, si se da cuenta, esta parte de aquí, hay algo se alcanza a ver en el dibujo, quizás no, pero ahí, si cuando lo vean en las PPT, ahí está el bonito de cómo están puestos los semiconductores. ¿Ya? Y todo esto de acá es aluminio y esto es un ventilador para tener convección forzada. ¿Quiénes fueron al laboratorio cuando en las primeras clases? El Gerardo y el Diego nomás. Cuando fuimos al laboratorio. ¿Usted fue? ¿Se acuerda que vimos dispositivos como estos? Sí. ¿Cierto? Los que no fueron... Sí, tío. Sí, hay como 7 en realidad, compramos 10 de estos. Lo armamos nosotros. En algún momento podemos organizar una visita para los que no fueron o que no tuvieron interés en ese momento. Y podemos ya, ojalá. Y de hecho la parte de inversores probablemente tenga algunos funcionando para poder mostrarse. Este es bidireccional. La verdad es que los tiristores naturalmente no son bidireccionales, pero hay un tipo de inversión que lo vamos a ver por los inversores con tiristores que son conmutados por carga. Es decir, yo no puedo tener una carga totalmente pasiva, como puede ser, por ejemplo, una máquina eléctrica, para poder hacer el inversor. Necesito que la carga sea activa. Por tanto, sí puedo con puentes de tiristores enlazar dos redes eléctricas, pero no puedo, o no es tan fácil hacer con un puente de tiristores un inversor para poder conectar un motor y hacerlo partir. Tendría que hacerlo partir de otra forma y una vez que se comporte y esté rodando, ahí hacer de que el puente tiritorizado funcione como un inversor por carga. Como en el dibujo salen dos dedos contra... No, esos son tiristores. O sea, perdón, dos tiristores están opuestos ahí. Sí, a ver, es que no existen opuestos. Lo voy a dibujar acá. La figura que sale como... Sí, voy a ir al tiro con eso para también mostrarle a los de la casa. Vamos entonces con esto. Primero que nada, si pueden ver ahí, cada uno de los módulos que está ahí es lo que yo les dije que es una pierna de potencia. Siempre esa estructura. ¿Ya? Semiconductor superior, semiconductor inferior, barra positiva, este punto que está aquí, barra negativa, este punto que está acá, y el punto de la fase. ¿Ya? Por tanto, ese cuadradito que tiene usted ahí, ¿cierto? Que lo podemos dibujar más o menos de esta forma. Ojalá que aprecie mi capacidad para dibujar con la tabla, ¿cierto? Tiene esos tres formas. ¿Ya? Esta cosa, ¿cómo estará? Me la voy a imaginar cómo está. Debe tener una cosa así. Debe tener un tiristor, debe tener aquí la fase y seguramente este tiristor va para el otro lado, para acá. A ver, ¿me lo presta mejor? Y lo dibujo. ¿Cómo están? Es que están ordenados todos los números. Control V. Ahí. Control V. Y a ver, ¿qué es lo que me dice esto? Que el punto de acá tengo un tiristor ahí, de esta forma, que tengo el gate, y este punto de acá es la fase. No está puesto. Después, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo la barra positiva, y de este punto de acá, de ese punto de aquí me cuelgo, me voy para acá, y ahí donde usted, ¿cierto?, dice que está como al revés, acá tengo otro tiristor, y aquí tengo la barra negativa. Ahí tengo otro tiristor. Entonces, no es que esté uno en contra del otro, porque este punto es este tornillo, ese tornillo de ahí, este punto es ese tornillo de acá, y este punto es ese tornillo de allá. Y está armado, ¿cierto?, de una forma media rebuscada, pero que busca armar ese circuito que está ahí. ¿Ya? ¿Por qué está armado de esta forma? Porque de esta forma entonces me queda aquí la fase, aquí me queda la barra positiva, y acá me queda la barra negativa. Y aquí se los muestro también para que lo vean en la casa. Entonces tengo fase, barra positiva, barra negativa. Y este de aquí, ¿cierto?, lo conecto todo a través de un pedazo de cobre
todo a través de un pedazo de cobre y aquí me conecto con los terminales. ¿Ya? Si tuviera barra positiva, barra negativa y fase, me quedarían como los cables medios cruzados. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el fabricante? Mejor, ¿cierto? Hacemos las conexiones por dentro, de forma de que la parte aquí de la fase, que está más expuesta, por así decirlo, le sea más fácil conectarlo, y estos de acá les tira barra y está lo demás. Profe, Positivo y negativo. ese dispositivo, ¿dónde lo puedo pillar montado? ¿Ah? El dispositivo, el SCR, ¿dónde lo puedo pillar montado? Si abre algún inversor probablemente, un SCR, No, pero ese tipo. Pero ese en particular. este de acá, Sí. no sé dónde lo puede pillar montado de esta forma, probablemente lo van a pillar montado mejor. Pero en reguladores de voltaje de alterna continua directo, ahí los pillan, Ya. como lo que estamos viendo ahora. Eso, no sé si alguien lo quiere seguir mirando, está el PUC también dando vuelta por ahí, aprovechen. ¿Cómo se llama este PUC? PUC, Como el perro. como los discos de hockey, ahí viene Ah, que le arman ahí Ah, PUC. los gringos. No, PUC. Entonces, sigamos con los puentes controlados, monofásicos y tiritorizados. Recordar, ¿cierto? Únicamente como refuerzo, de que este es el tiristor. ¿Cómo se diferencia con el diodo? El monito del diodo, ¿cierto? Tiene un ánodo y tiene un cátodo, y al tiristor le agregamos un gate. ¿Cómo se diferencia con el diodo? El diodo tiene aquí un semiconductor P, un semiconductor N, muy simple, y ahí, ¿cierto? Tenemos el cátodo y acá tenemos el ánodo. En cambio, en el tiristor, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un arreglo de 4 capas de semiconductores, PN, PN. En esta capa de aquí colocamos el gate, ¿ya? Y si que vemos esto de acá, ¿cierto? En referencia al diodo, podemos imaginarnos de que cada una de estas junturas, PN, va a ser un diodo de esta forma. Por lo tanto, esta parte de aquí, ¿cierto? Es un diodo. Esta parte de aquí es otro diodo que está en contra del anterior, y aquí tenemos otro diodo. Esto nunca va a conducir, a menos que hagamos algo con el tiristor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el tiristor para que conduzca? Lo que tenemos que hacer es poner una fuente de corriente, con una corriente de trigger, con una corriente de gate, disculpen, que se llama trigger por disparo, y esa corriente yo la inyecto por el gate, la recupero por el cátodo, y ahí la conecto desde esta parte que está acá. Por eso, si se dan cuenta, los dispositivos que están, y en este también, hay dos patitas siempre, uno que va al gate y aparece también aquí marcado, y el otro que va hacia el lado del cátodo. Y también en el PUC que tienen ahí, ¿cierto? Hay un conector, que en este caso es el rojo, que va al cátodo, y el blanco que va al gate. Es decir, entre esos puntos tengo que poner mi fuente de corriente. Cuando coloco la fuente de corriente y la hago circular, lo que hago es debilitar este diodo, por lo tanto me van a quedar dos diodos en serie. Si justo en ese momento el dispositivo tiene la capacidad de quedar polarizado, no debería dar cosas solas. Puede que se haya caído y se haya roto, no debería tener. Si justo queda polarizado directo, se va a establecer una corriente a través desde el ánodo hasta el cátodo, a través del tiristor, y esa misma corriente va a ser capaz de deshabilitar, dado que ya se estableció, ese diodo que está acá. Por lo tanto, la corriente del gate perfectamente en este momento la puedo quitar, no tener corriente del gate, simplemente retirarla y mantenerme entonces con el autoenclavamiento que tiene el tiristor. ¿Hasta cuándo va a conducir el tiristor? Si recordamos cómo es la curva, y esto se la tenemos que hacer prácticamente de memoria, esta es la curva del tiristor, podemos tener la corriente que queramos, en teoría, ¿cierto? Cuando el tiristor está en conducción, y podemos bloquear, esto es corriente, ¿cierto? Desde el ánodo al cátodo, y esto es voltaje de ánodo a cátodo, ¿cierto? Y podemos bloquear tanto voltajes positivos como voltajes negativos. Solamente podemos iniciar la conducción ya con una corriente en el gate si es que tenemos voltaje positivo entre ánodo y cátodo. Entonces, si aplicamos ahí la corriente del gate, se va a establecer una corriente, y la corriente mínima que se tiene que establecer para poder autoenclavar el tiristor, ¿cómo se llama? Corriente de Latching, ¿ya? Y después, si la corriente baja, que va a estar por ahí, baja sobre otra corriente que es menor, que se llama corriente de holding, corriente sub H, ya el tiristor ahí finalmente se apaga. Eso es más o menos cómo funciona el tiristor. Para fines de este curso, la corriente de Latching es básicamente cercana a cero, y la corriente de holding es cero. Es decir,
¿Cuándo el tiristor se va a apagar? Cuando la corriente a través del tiristor sea igual a 0. Con eso entonces, volviendo a reforzarlo, esa es la curva que les acabo de dibujar, ¿ya? Donde tengo aquí el bloqueo negativo, de voltaje negativo o inverso, el bloqueo de voltaje positivo o directo, ¿cierto? Y una vez que tengo un disparo en la compuerta o una corriente en el gate, voy a dejar de bloquear voltaje y voy a permitir que circule corriente, ¿cierto? Con un bajo voltaje entre el ánodo y cátodo, ¿ya? Y la corriente, ¿cierto?, va a depender de la carga. La mínima corriente para que esto comience a conducir, se mantenga en conducción, se llama I sub L, que es la corriente de enganche o la L de latching, ¿ya? Si lo buscan en inglés. Y la mínima corriente para que después, una vez que ya enganchó, que ya está autoenclavado, se mantenga el tiristor funcionando o conduciendo, es esta corriente I sub H, que es la corriente de Holden. Acá hay otro punto que no mencioné, que obviamente también es necesario conocerlo. Ya hay un voltaje inverso de ruptura, que es este que está acá. Si es que yo llego a bloquear lo suficiente o aumento tanto el voltaje en el tiristor negativo, lo que va a pasar es que el tiristor básicamente va a entrar en conducción por un exceso de voltaje. Igual que el diodo, ¿cierto?, que lo hace con una corriente con una corriente de avalancha, y esto mismo pasa en el lado del voltaje directo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que en el momento, por ejemplo, que necesito definir el voltaje y esto es lo mismo que un diodo, lo voy a dibujar acá, ¿cierto? Aquí voy a tener hacia allá la corriente de avalancha, hacia acá la corriente de avalancha. Por lo tanto, aquí voy a tener un menos voltaje de bloqueo y acá voy a tener un más voltaje de bloqueo. Y ese voltaje de bloqueo, el más menos voltaje de bloqueo, tiene que ser mayor al voltaje mínimo, al que va a estar, al voltaje máximo, por así decirlo, ya al cual va a estar sometido el tiristor. Ejemplo, pensemos por ejemplo de que estoy rectificando controladamente una sinusoidal, solamente como referencia, de 220 volt RMS. ¿Cuánto es la amplitud si es 220 volt RMS? 220, ¿cierto? Por raíz de 2, no, 311. 380 es cuando lo multiplico por raíz de 3 para pasarlo de fase al relino. ¿Ya? Estamos buscando este voltaje mínimo. Recuerde que en la electrónica de potencia nosotros trabajamos con las formas de onda. Los voltajes RMS igual los calculamos para algunos índices, pero lo que nos interesa es la forma de onda. Entonces, este es el voltaje máximo que tendría que bloquear, que es equivalente a 311 volts. Por lo tanto, cualquier voltaje que sea bastante mayor que 311 volts, 400 volts, 600 volts, 1 kilovolt, me sirve para poder elegir un tiristor que va a operar estas condiciones. Ahora, yo personalmente no elegiría un voltaje 400 volts porque está, a pesar de que está prácticamente a 90 volts del máximo, bien podría pasar que, por ejemplo, hubiera una sobretensión que me hiciera disparar el fuego. Por lo tanto, estaría muy justo. ¿Ya? Podría pasar, podría nunca pasar, pero si llega a pasar, la culpa es mía. Entonces, prefiero ir hacia un voltaje de 600 y ya siendo exagerado hacia un voltaje de 1 kV. Pero eso ya es prácticamente exagerado. Recuerden que cuando se elige el semiconductor se eligen por dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que hay que elegir? Se lo olvidó ya. Corriente. El rating de voltaje y el rating de corriente. Esto en el fondo, los voltajes de bloqueo son los ratings de voltaje, es decir, cuánto voltaje va a poder bloquear mi dispositivo. ¿Ya? Cualquier voltaje mayor, disculpe, la de operación, me va a servir. Y el rating de corriente es cuánta es la corriente que puede soportar el dispositivo una vez que está circulando. La corriente. Si necesito una corriente en mi aplicación de 100 amperes y utilizo un dispositivo de 100 amperes, estoy muy al límite. Recuerden que el dispositivo, el fabricante dice que usted le puede sacar 100 amperes al dispositivo, pero preocúpese de que la disipación esté bien diseñada. ¿Ya? Por lo tanto, estaría muy al límite, o tendría que sobredimensionar mi disipación. ¿Qué es lo que podría hacer? Comprar algo, por ejemplo, para 150 o 200 amperes, que me va a salir más caro, pero me aseguro que si hay una sobrecorriente por un tiempo mayor que puede soportar el dispositivo no se destruye. Recuerden también de que esto finalmente está en serie. Aquí, por ejemplo, tengo la red aquí, ¿cierto? Voy a tener aquí mi puente, que lo voy a hacer tiristorizado, ya que estamos con los tiristoles, y aquí voy a tener una carga. No sé por qué la dibujé así. Y aquí voy a tener una carga. Y esta carga va a estar haciendo algo útil para la operación, ¿cierto?, de mi empresa. Si yo permito de que este dispositivo se dañe, inmediatamente, sin que se dañe, voy a perder la carga.
¿Por qué? Porque no lo voy a tener cómo conectar. ¿Ya? Por lo tanto, es crítico, ¿cierto?, asegurarme de que este dispositivo no se me dañe. ¿Y cómo no se me va a dañar? Si lo diseño adecuadamente, eligiendo el rating de corriente y voltaje correcto, si diseño adecuadamente la disipación. ¿Ya? Último punto. Vamos acá a las topologías, a cualquier topología. O sea, no porque esto no es a eso. Pero ¿cuánto es el delta recomendable para...? Lo que pasa es que no hay tantos sabores de dispositivos. ¿Ya? Es decir, usted no va a pillar un dispositivo, por así decirlo, de 400, 450, 500. Generalmente son como 400, 600, 400, porque se piensa en monofásico, y entonces dice ya, si es monofásico, 400 volts está para el otro lado. Si es trifásico, ¿ya? Depende también en la red, pero si es trifásico son 600 volts, pero no son 600 volts para nosotros. ¿Por qué? Porque si es trifásico, tengo esa es mi rectificación de voltaje entre líneas y por lo tanto quiero que debe tener 220 por raíz de 2, ¿cierto? Que es 311 aproximadamente, por raíz de 3. ¿Y eso cuánto es equivalente? Equivalente, si saca la calculadora, es cercano a 540 volts. Lo cual está muy cercano, lamentablemente, voy a poner aquí una rayita triste, con los 600 volts de un dispositivo, cuando están pensados para aplicaciones no en 220, sino que en 110, que son típicas aplicaciones norteamericanas. Entonces, si va a pillar dispositivos de 600 volts y para aplicaciones en sistema de 220, seguramente pilla de 200 o pilla directamente de 1 kilovolt. ¿Ya? Entonces, lo conveniente es no acercarse mucho. Si usted lo piensa de 540 a 600, hay aproximadamente un 10% de margen, que muchas veces en ingeniería le dicen, no, 10% es suficiente. Pero es súper fácil llegar con un 10% de sobrevoltaje. Basta usar, por ejemplo, un sol, disculpen, y que típicamente justamente están entre los 10 y 15%, para que este voltaje llegue efectivamente de 540 a 600 volts. Pero tampoco yo creo que fueron sobredimensionar tanto, ¿no? Es que tampoco es mucho problema con sobredimensionar, porque el precio no aumenta tanto. Afortunadamente el precio no aumenta tanto. ¿Ya? Y no es que sobredimensione tanto, porque no le dan lamentablemente un sabor, porque creo que adecuado sería 700 volts, no estaría seguro, pero no se lo venden. ¿Por qué? Porque la gente dice que lo más seguro es que sean directamente de 800 o al kilowatt, si están muy asustados con el tema. ¿Por qué se multiplica por raíz de 2 y por raíz de 3 justo? No se Raíz de 2 porque esto es trifásico, estaba hablando de un trifásico, a pesar que tengo un monofásico. Va a buscar un rectificador trifásico. ¿Sobre una consulta dónde está ese PDF? Está arriba, pero está incompleto. Está arriba en Moodle. ¿Lo bajó? ¿Revisó Moodle? Sí lo revisé, pero no está. Ah, ¿Cómo lo diapositiva? No, faltaba la última parte de la historia. Sí. Si hay uno que tiene solo diodo, ¿no? Llega hasta aquí más o menos. Aquí está. Sí, sí. Voy a dibujar aquí porque, para que me entiendan por qué es 220 por raíz de 2 y raíz de 3. ¿Ya? Pensemos que el voltaje de fase aquí es 220 volts RBS, baja tensión, ¿cierto?, del sistema eléctrico chileno. Aquí usted pone su fuente de diodos, aquí usted pone su fuente de diodos, y acá usted pone la carga. Y probablemente eso lo dibuja para que sea más rápido. Y 220 volts RMS, 220 volts RMS, ¿qué es lo que implica la amplitud de esto? Lo acabamos de ver, 220 por raíz de 2, ¿cierto? Porque RMS, si es perfectamente sinusoidal, es por raíz de 2 para obtener la amplitud. Pero lo que estoy aplicando aquí es este voltaje menos este voltaje que está acá, ¿cierto? Porque estoy aplicando voltaje entre líneas en el puerto rectificador. Como es voltaje entre líneas, para pasar de voltaje de fase a voltaje de línea, ¿cuánto es? Por raíz de 3. Ah, ok. ¿Qué me preguntó usted? Yo. Perfecto. Eso es por eso. Ok, gracias. Vamos entonces a los puentes cristalizados. Nuevamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que recordamos con los puentes cristalizados? Que requiere una señal de disparo, y esa señal de disparo se define con un ángulo de disparo al cual denominamos alfa. En este caso aquí está en radianes. No está aquí dibujado, aquí no está en el chat de aquí, disculpen.
Ah, no lo sabía don Luis. No lo sabía. Lo voy a dibujar acá. Un segundo. Borrar nomás el anterior. Esto no lo expliqué bien la clase pasada. Ahí tenemos nuestra sinusoidal. ¿Qué es lo que dijimos? Que partimos en 0, tenemos pi, tenemos 2pi. Esto sería el voltaje de la red. Y por lo tanto nuestro dispositivo tiristorizado, ¿cierto?, tiene que tener un sistema de enganche de fases para determinar en qué ángulo está la red. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que en el momento, esta es la corriente del gate, esta es la corriente del gate. En el momento en que queramos hacer el disparo, pensemos por ejemplo en un ángulo alfa, que esté definido en cualquier valor, ¿cómo va a ser la corriente del gate? En este momento disparamos la corriente y típicamente se dibuja de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después cuando la corriente se extingue lentamente, no es necesario cortarla rápidamente. Pero eso es más o menos como se ve la corriente del gate. Es en este momento cuando se genera el pulso, por eso se llama trigger o disparo, ¿ya? Cuando se genera el pulso, en que el tiristor va a empezar a conducir. Entonces, no miren este circuito que está aquí. Si tenemos un circuito tiristorizado de esta forma, aquí cierto tenemos el ánodo, acá tenemos el cátodo, aquí tenemos el gate y después tenemos la carga. ¿Ya? En este momento, hasta aquí, el ángulo alfa, el voltaje entre ánodo y cátodo, el voltaje del tiristor, entre ánodo y cátodo, ¿cierto?, va a ser exactamente igual al voltaje de la red. ¿Por qué? Porque lo va a estar bloqueando. Y el voltaje de la carga, dado de que el tiristor está bloqueando el voltaje de la red, el voltaje de la red, es cierto que está siendo bloqueado por el tiristor, ¿qué voltaje va a tener? 0. Hasta el momento alfa. Ya en el momento en que me mando el trigger, ¿cierto?, en la corriente del gate. ¿Y dónde está la corriente del gate? Aquí, ¿cierto? Esa es la corriente del gate, que se conecta después acá al cátodo. Ahí tenemos el fuente de corriente. Ahí recién el tiristor comienza a conducir, por lo tanto su caída de tensión cae a 0 y aumenta aquí el voltaje de la carga. Si la carga es perfectamente resistiva, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir con la misma forma de voltaje, ¿cierto?, de la fuente. Ahí entiendan, ¿cierto?, de que no me da para dibujarlo más bonito. Y una vez de que la corriente pase por 0, siendo resistiva, ¿cierto?, cuando el voltaje es 0, la corriente va a ser igual a 0, entonces ahora la corriente va a ser igual a 0, ¿y qué va a pasar con el tiristor? El tiristor de nuevo, ¿cierto?, va a empezar a bloquear el voltaje de la fuente, ahora negativo, porque ¿cierto?, estamos en el semiciclo negativo, hasta el momento 2pi, y en el momento en que se vuelva positivo, va a seguir bloqueando, ¿hasta cuándo? Hasta que nuevamente reciba un ángulo de disparo alfa y esto caiga, y esto comienza, ¿cierto?, a hacer el proceso. Entonces esa es la forma de trabajo de un tiristor con la corriente del gate. Y típicamente, no está en estos PPTs, pero típicamente cuando les muestran el proceso de conmutación, es necesario o mostrar en qué momento se produce el trigger con la corriente del gate, o especificar el ángulo alfa, ya en radianes, en el momento en que se produce el disparo. Entonces, dicho eso, dígame. ¿A qué se refiere usted con disparo? El cuando lo accionaba de manera... Claro, el disparo es cuando uno impone la corriente en el trigger, disculpe, impone la corriente en el gate. Recuerde que este es el tiristor, aquí está el gate, acá está el cátodo, está el ánodo, y recuerde que el tiristor solamente va a empezar a conducir si está bloqueando voltaje directo. Vuelvo a dibujar esto, ahí está el voltaje, aquí está la corriente. El tiristor puede bloquear voltaje negativo, voltaje positivo, y solamente va a empezar a conducir, es decir, va a dejar de bloquear el voltaje positivo y va a empezar a tener corriente una vez que se produzca una corriente en el gate. Esa es la corriente del gate, que también se llama disparo o se llama trigger. ¿Le queda más claro? ¿Le queda más claro? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Le queda claro a usted o no? Sí. Entonces, volviendo a lo que estábamos, sistema monofásico, ángulo, lo voy a escribir acá, el ángulo de disparo va a ser igual a 0.
¿Qué significa que el ángulo de disparo sea igual a 0? Significa que si yo miro la sinusoidal de voltaje, que es esta que está aquí, esa que está aquí, ¿en qué momento voy a disparar el tristor? Este que está aquí y este que está acá, los voy a disparar los dos al mismo tiempo, cuando el semiciclo positivo cambie de negativo a positivo, es decir, por impulso por 0, y este que está acá y este que está acá, que son los tiristores, ¿cierto?, que permiten la rectificación del semiciclo negativo, es desfasado en un ángulo pi radianes, que es el que está aquí, ¿ya? Es decir, aquí disparo los tiristores 1 y 2, y en este punto de aquí disparo los tiristores 3 y 4. Recuerden que los tiristores 1 y 2 los disparo para poder rectificar el semiciclo positivo, y los tiristores 3 y 4 para rectificar con respecto al semiciclo negativo. Como estoy disparando con un ángulo alfa igual a 0, lo estoy haciendo, ¿cierto?, en fase con el voltaje. Considerando en este caso que la inductancia es bastante grande, esta es la corriente que debería hacerse que la inductancia tiende infinito, es decir, muy grande, ya comparado con la resistencia, básicamente una corriente plana, una corriente cuadrada aquí plana. ¿Qué podemos ver? ¿Qué es lo que podemos ver? De que la corriente está distorsionada, ¿cierto? ¿Por qué está distorsionada la corriente? No solamente porque tiene una olita arriba, sino porque es una señal cuadrada. Recuerden que la distorsión la definimos con respecto a la sinusoidal. Si no una sinusoidal perfecta, entonces hay distorsión. El voltaje de la fuente aquí, el verde, ¿está distorsionado? No. Pero que no entiendo por qué las dos señales están en la misma voltaje y corriente, están con respecto al equilibrio. Ese otro punto. Si usted ve aquí arriba, voltaje de alimentación y corriente de alimentación, para poder hacerlas comparables, es decir, para poder mirar una con otra, que es lo que científicamente se amplifica una de las dos, de forma de que sean comparables. Solamente por eso. ¿Y por qué está graficada una con respecto a la otra? Para poder ver de que estén en fase. ¿Ya? O sea, lo hice a propósito, para poder mirarlas, para poder ver la relación entre uno y otro. O sea, son dos gráficos. Claro, una es voltaje y la otra es la corriente. Podemos ver que están en fase. Y está amplificado. Claro, y la corriente está en 25 para poderla ver, ¿cierto? Para poderla ver con respecto a eso. ¿Qué es lo que pasa si cambiamos el ángulo de disparo un cuarto de pi? Un cuarto de pi está aquí. Si se dan cuenta, la corriente ahora varía un poco más, porque bajó un poco, ¿ya? Pero podemos ver de que ahora ya no está en fase con el voltaje. ¿Cuánto se desfasó? Un cuarto de pi, que es básicamente la demora del tiristor. Si sigo demorando el tiristor, en este caso el cuarto lo dejé, dos cuartos pi, ¿ya? O un medio pi, ¿cierto? Básicamente pueden ver, ¿cierto?, que ahora la corriente llega a 0, y pueden ver que el desfase ya es prácticamente 90 grados. Y si sigo desfasando esto, cada vez tengo menos voltaje aplicado, hasta que finalmente, si lo desfaso en pi, el voltaje aplicado en la carga es totalmente 0. Entonces, y esto es la parte que tienen que entender de un puente tiristorizado, a través del ángulo alfa, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo dije en la clase pasada. Está desfasando la corriente. Más que desfasar la corriente, no, perdón. Controlar. ¿Y qué es lo que puedo controlar? El voltaje de continuo. ¿Y qué se consigue desfasando la corriente? La corriente se desfasa por la operación del tiristor. ¿Pero qué se consigue la carga? En la carga lo que usted consigue es controlar el voltaje continuo, a costa de desfasar la corriente con respecto a la alimentación. ¿Ya? Como una fuente de poder regular. Como una fuente de... Eso, justamente. Finalmente se convierte en una fuente de poder regulada, de alterna continua, y cómo se controla y cómo se regula. Regular implica control también. ¿Y cuál es la diferencia de control con regulación? Básicamente la terminología es muy similar y internamente deberían funcionar prácticamente igual. Pero cuando usted controla, implica que usted puede variar a su gusto lo que está pasando con la variable controlada, es decir, con el voltaje S. Cuando usted regula, también hay un controlador, pero usted fija cuál es la variable controlada. Por ejemplo, en electrónica, lo típico, un regulador de 24 volts, ¿ya? Una fuente regulada de 24 volts. ¿Qué es lo que implica eso? De que yo tengo una fuente de continua, que la enchufo, ¿cierto? Y siempre me va a dar 24 volts. Yo nunca voy a intentar cambiarle el voltaje. ¿Por qué? Porque no lo necesito. ¿Por qué nos interesaría poder regular
el voltaje de continua con un puente tiristorizado. Este es monofásico, pero ¿por qué no actualizaría? Cuando hablamos un poco de la clase pasada, y voy a agarrarla acá, piense usted de que tiene una máquina en continuo. ¿Ya? Vamos a ver poner con el circuito de campo, pero tiene una máquina en continuo. ¿Cómo controlar la máquina en continuo? ¿Cierto? Típicamente esto, cuando les pasan máquinas, les dicen, bueno, tiene la máquina, ¿cierto? Aquí tiene una FEM, ¿cierto? Tiene una FEM. ¿Por qué tiene esta FEM? Porque esta cuestión, ¿cierto?, está rotando acá con un ómega, por lo tanto este FEM, ¿cierto?, es en función de la velocidad angular, y además tiene en la armadura una resistencia. ¿Por qué tiene una resistencia? Porque la armadura finalmente es cobre, y tiene una inductancia. ¿Por qué tiene una inductancia? Porque finalmente ese cobre, ¿cierto?, está enrollado en metal, ¿cierto?, en fierro, para poder generar los campos. Entonces eso es más o menos una máquina continua. Y después, ¿qué es lo que le dicen? Que para poder accionar esta máquina en continua, usted necesita una fuente de tensión, que voy a poner BS. ¿Y cuál es la gracia de esta máquina en continua? Esta máquina en continua usted va a tener una corriente aquí, que lo voy a llamar corriente de armadura, que es la corriente de armadura, y usted puede relacionar la corriente de armadura con el torque a través de una constante multiplicada por la corriente de armadura. Y además, usted puede relacionar aquí este voltaje que está aquí de la FEM, ¿cierto?, que es igual a ¿qué? A la misma constante por la velocidad angular. Entonces, con eso puede trabajar con una máquina en continuo. ¿Lo recuerdan o no? Sí. Espero que lo recuerden. Entonces, piensa usted que tiene una máquina en continuo, tiene un motor que es una máquina en continuo. Y ese motor que se hace, usted lo pone en un tren, o lo pone en un bus. Y dice, ahora yo quiero hacer bucecitos que por favor partan. El bus está detenido. Si está detenido, podemos asumir, ¿cierto?, de que este voltaje es cero. Y para que parta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar la orden. Dar la orden, pero desde el punto de vista de la máquina eléctrica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para mover el bus, Excitar lo que la tenemos bobina. que hacer es aumentar el torque. Aumenta el torque, ¿cierto?, aplicado en el eje mecánico y en las ruedas van a empezar a girar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando empiece a girar? Se va a producir una velocidad angular, y esa velocidad angular, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a producir una FEM para acá. Por lo tanto, usted pone un poquito de voltaje, se produce una corriente, un poco de torque, empieza a girar y dice, chuta, necesito más torque, porque además, ¿cierto?, la corriente es cero por la FEM, más voltaje hasta llegar a estado estacionario. Por lo tanto, este voltaje de acá, finalmente usted lo tiene que controlar. ¿Ya? ¿Cómo lo podría controlar? Alguien me podría decir una fuente continua. Pero una fuente continua, por ejemplo, las que usamos en electrónica, son fuentes de baja potencia. Una fuente electrónica típicamente podemos pensar, por ejemplo, unos 4, unos 10 watts. Si usted piensa en la del computador que está mal regulada, ¿de cuánto es la fuente del computador cuando las compra? 300, 150, 400, ciertos watts. Y usted con 300 watts moverá un auto. Ahí podemos recordar el concepto de caballos de fuerza. ¿Cuánto es un caballo de fuerza para dirigir una carreta? 0.065. 740 y X watts, ¿cierto? Por lo tanto estamos bajos. Entonces, ¿cómo consigo potencia eléctrica para mover este motor? De hecho, estuvo en PST comprar como se puente tiristorizado, y acá lo voy a buscar de esta forma: red eléctrica, trifásica, conectada al puente. Pero usted necesita controlar el voltaje. ¿Y cómo controlar el voltaje? Al puente tiristorizado le mete el ángulo alfa. Y con el ángulo alfa, ¿cierto? Si el ángulo es cercano a pi, cercano a 90 grados, ¿cuánto teníamos? De que, lo vimos en la clase pasada, de que el voltaje aplicado era prácticamente cero, no al revés. Es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque el voltaje aplicado empieza a tener esta forma. ¿Cierto? Empieza a tener como esa forma. Después se va para acá, va a tener esa forma, y si el ciclo positivo con el negativo termina siendo cero. ¿Y dónde usted tendría el máximo voltaje aplicado? En cero. ¿Por qué? Porque si ese impulso básicamente tiene el mismo esquema que un rectificador de luz. Entonces, de alfa entre 0 y pi, tiene en 0 el voltaje máximo de ese posible, y aquí tiene un 0. Y si después lo lleva, disculpen, a pi medio, y si después lo lleva a pi, incluso puede tener el menos el voltaje máximo, en la medida de que exista corriente en el lado continuo. Veámoslo inmediatamente.
Pero insisto, la idea de tener un puente rectificador controlado es justamente poder controlar un voltaje de continua en algún elemento que requiera eso. En una planta de generación de... Las plantas de generación funcionan de otra forma, que lo vamos a ver con la parte de los inversores y de los convertidores totalmente controlados. Porque recuerden que el tiristor yo lo puedo encender, pero no lo puedo apagar. Tengo que esperar que se apague cuando la corriente se. Entonces no me hicieron. En algunos casos sí, pero necesita de que la carga, el generador lo comune. Pero se puede hacer. Es que depende también del tipo de generador. Estamos pensando, por ejemplo, en un molino eólico o no. Entonces, el puente rectificador de Dios para baja potencia y el DSCR para alta potencia. No, el puente de Dios para más potencia todavía. Pero ¿cuál es el problema del puente de Dios? Si yo le saco el gate aquí, no tengo posibilidad de correr. Por lo tanto, el voltaje que le aplico al motor es siempre el mismo. ¿Ya? Si quisiera que, por ejemplo, esto me moviera un ventilador, un aspa gigante, ¿cierto?, para ventilar quizá un proceso, el puente de Dios, y fuera una máquina en continua, cosa que no se hace, ¿sí? Porque se usa máquina alterna. El puente de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Que básicamente le va a imponer las condiciones nominales y ahí va a quedar. Voy a poder controlar cuándo enciende y cuándo parta, sí, conectando el puente de Dios. Voy a poder controlar cuándo se apague, conectando el puente de Dios. ¿Voy a poder controlar el torque y la velocidad? No, porque el puente de Dios no me permite cotejar, no me da la opción de control. Entonces ahí anda el tiristor, entonces. Pero si meto un tiristor, sí lo puedo controlar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tiristor me permite encenderlo, no apagarlo. Ojo con esto, porque todavía. Porque la única forma de apagarlo es cuando la corriente de la carga hace que cruce por cero. Es decir, tengo que esperar que la carga me lleve la corriente a cero. Si yo tuviera, por ejemplo, una fuente de continua, pongo un tiristor aquí y pongo aquí la carga, esta es una fuente de continua no alterna, prendo el tiristor, esto se comporta un cortocircuito, como la corriente siempre va a ser positiva, el tiristor nunca se apaga. No, lo estoy haciendo para mostrar un mal ejemplo de que si lo pongo ahí, nunca lo voy a poder apagar. ¿Ya? En cambio, si lo pongo en una fuente, si conectamos una fuente alterna, como hay ciclos, ¿ya? Cuando la corriente se haga cero a través del tiristor, se va a apagar naturalmente y va a esperar que lo vuelva a instalar. El último caso, que lo voy a dibujar así, ¿ya? Es el caso del convertidor totalmente controlado. Si se dan cuenta, les cambió el monito. ¿Reconocen el monito, no? Sí. Es un IGBT en este caso, que es un convertidor antiparalelo. Claro. Y la gracia de este dispositivo es que tiene un colector, un emisor y también tiene un gate. ¿Ya? Y ahí vamos a ver. ¿Tiene un gate, no? Sí, tiene un gate, me manejé. También tiene un gate, pero la gracia que tiene es de que a través de una señal de voltaje yo lo puedo encender, pero si le quito la señal de voltaje, se apaga. Funciona con voltaje, claro. Funciona con corriente. El IGBT funciona con voltaje. ¿Ya? Ahora, no se lo he presentado, simplemente se lo muestro acá, ¿ya? Porque este tipo de convertidores que tienen la misma estructura, la misma forma, el mismo puente, que el de diodo, que el de tiristor, ¿ya? Incluso se construye la pierna completa de la misma forma, que es totalmente controlado. Al yo poder encenderlo y apagar, puedo, además de regular lo que está pasando en el lado continuo, regular cosas que estén pasando en el lado alterno, específicamente los reactivos del lado. No los vamos a ver acá, los reactivos. Porque en el tiristor, ¿cierto?, a medida que voy desfasando el alfa, los reactivos aumentan, porque estoy desfasando la corriente con respecto al voltaje. ¿Ya? Pero en este tipo de dispositivos, eso no pasa, si que yo los controlo adecuadamente. Pero por ahora, simplemente se los menciono, pueden hacerse los besos y decirle que no se los conté, porque lo vamos a ver en la parte de inversión. ¿Ya? Profe, aún no me queda muy claro el concepto. Cuando uno le ajusta el ángulo de disparo, ¿cómo yo lo regulo el ángulo? Para poder regular el ángulo de disparo, y esto también se lo dije de esta forma, el problema de cuando yo tengo que decidir algo es que estoy obligado a decidir, o sea, no es una opción. ¿Ya? O sea, si yo decido cambiar mi puente de tiristores, mi puente de diodos, que funciona solo, lo conecto y funciona, ¿ya?, a un puente de tiristores, estoy obligado a hacer que el puente de tiristores se dispare, por así decirlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Censar el voltaje de la red, el voltaje de red, ¿ya?, y meterlo a un dispositivo que se llama
circuito de enganche de fase. ¿Cómo? Circuito de enganche de fase, o PLL, ya, Phase Loop Loop. PLE. Son algoritmos o dispositivos electrónicos principalmente, que están justamente ahí para poder saber en qué ángulo está el voltaje con respecto a él. Y a ese dispositivo, esa señal que va a decir el ángulo del voltaje, pasárselo a un dispositivo de control. Ese dispositivo de control, ya, y disparo, va a ser el que finalmente me genere el equivalente al ángulo alfa, ya, de cuándo disparar, pero realmente lo que va a hacer es generar las corrientes del gate para los tiristores. ¿Ya? Entonces todo esto de acá es únicamente para disparar los tiristores. Y a todo eso entonces le tengo que dar el equivalente al alfa por acá, y acá poner un controlador de voltaje de continua, de forma de que este controlador de voltaje de continua yo le diga, este es tu voltaje de continua de referencia. Y si tengo un controlador de voltaje continua de referencia, ahora estoy obligado a medir el voltaje de continua, metérselo al controlador, ¿cierto? Para que tenga algo con qué comparar, que es lo que da el control automático, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el solo hecho de yo tener que decidir cuándo disparar el tiristor me obliga, por esas palabras, me obliga, no es una opción, a tener que invertir, además del tiristor, en toda esa electrónica que está ahí adicional para poder generar los disparos del tiristor de una forma adecuada. ¿Ya? No es tan mágico como para decir, ahora disparo la corriente. No. Yo diseño un circuito de control y de disparo para el IGBT que necesita medir el voltaje de la red, necesita medir el voltaje de continua y necesita una referencia para poder establecer cuándo se van a generar las corrientes de los gates y cuándo no se van a generar las corrientes de los gates. Claro. ¿Ya? Y todo eso es inversión adicional. Es decir, el circuito va a llevar la suma. El necesitar algo controlado hace que inmediatamente mi circuito termine siendo más caro. Y si es más caro y más complejo, implica que si falla, hay más cosas que pueden fallar. Tengo malas conmutaciones en el tiristor. ¿Dónde está el problema? Está en el tiristor, en el circuito de disparo, en el sistema de sensado, en el sistema de control. Básicamente tengo que ser capaz de poder mirar en todos esos lugares y poder decir, este es el punto donde está fallando y por lo tanto repararlo. ¿Ya? En cambio, si quema un diodo, rápidamente puedo ir a ver cuál lo está conduciendo, cuál está en cortocircuito y decir que este diodo se quemó y lo cambio. Porque no tengo mucho más que ver. Profe, todos los tiristores se pueden regular, ¿cierto? ¿Ah? Todos los tiristores se pueden regular. Los tiristores de nuevo se disparan o se obliga a que conmutan, por tanto sí, todos los tiristores tienen un gate al cual yo le tengo que disparar por una corriente. Ya, ese dato no viene de fábrica, que llega en tanto a tal ángulo se activa el... No, porque la topología que es el circuito de potencia le dice a usted cómo está funcionando el conjunto completo. ¿Ya? Lo único que le dice el fabricante es básicamente la corriente del gate es tanto, el rating de voltaje es tanto, el rating de corriente es tanto, la disipación del encapsulado es tanto, las velocidades de conmutación son tanto, la corriente de fuga, etc. Ese es el tipo de datos que les hace. Claro. Y todo el resto de cuándo disparar viene dado por la topología y por la aplicación que usted quiere y en qué momento eso está pasando. Claro, que como ahí lo tiene ya dado, ahí ya da el alfa. Es que este alfa viene aquí, este controlador. Entonces, y estas corrientes de gate se definen en función del alfa. Pero, por ejemplo, cuando está matriculado el disparo de que el motor de continuo presentación, ¿cuáles son los síntomas típicos que tiene Sí. que uno puede apreciar? Si está mal calculado, lo que va a pasar es que el voltaje va a estar mal controlado. Entonces usted podría pensar, desde el punto de vista de control, pero este control ya, de que usted, por ejemplo, quería de que este fuera el voltaje continua y de repente le da un escalón de esta forma, y si el alfa está mal calculado, lo que va a obtener es un voltaje que está haciendo cualquier cosa y cuando va para allá, hace cualquier cosa para allá, ¿ya? Por la mala regulación del alfa. Pero eso tiene que ver ya con las características de control y no es culpa directamente del circuito de potencia, es del controlador. ¿Ya? O sea, el motor de su auto puede estar bien, pero no me van a frenar con eso. Si usted va presionando el acelerador o pasando mal los cambios, el auto va a estar presionando con usted. Y es el controlador, ¿cierto? El que está ahí, el que está, que usted, ¿cierto? El que está haciendo mal las cosas. No es que el motor esté mal, no que el auto esté mal. Claro. Pero también puede pasar lo contrario, o sea, de que usted esté manejando bien y que efectivamente el auto esté mal. Los otros autos eléctricos entonces no vienen con la tecnología más avanzada. No, vienen con otro tipo de tecnología. Sí. Sí. Porque los estos se los tienen que haber pasado a máquina.
No más preguntas. Pero podemos conversar de esto si les sirve. ¿Qué es mejor tener? ¿Una máquina en continuo o en alterno? Seguro que les pasaron de máquina eléctrica. En alterna. Es un depende. Es un depende. ¿Por qué en alterna me dice usted? Porque los componentes igual son como, es como más amigable al hecho de regular, porque en continua tengo que regular la corriente de armadura y todo lo que viene involucrado. Vaya Eso eso. no, continuo no. Usted me dijo continuo. ¿Por qué me dice continuo? La verdad es que es un depende. Siempre un depende de la ingeniería. Hay dos cosas aquí. Primero, la máquina es continua, es más fácil de controlar. ¿Por qué? Porque yo controlo el campo por un lado y por otro lado controlo la armadura. ¿Ya? ¿Qué es lo que regulo con el campo? Las relaciones de torque y velocidad, y con la armadura, ¿cierto? Estoy controlando el torque y la velocidad. ¿Ya? Entonces puedo moverme debilitando el campo, ¿cierto?, a una máquina más veloz pero con menor torque, ¿ya? O aumentando el campo a una máquina con mayor torque pero con menor velocidad, que es más o menos lo que uno hace con la caja de cambio, lo cual es espectacular. El problema de la máquina en continua son dos. Primero, que la máquina en continua realmente no existe. Es una máquina en alterna que tiene un conmutador mecánico. Es decir, ¿cierto?, hay ahí un inversor mecánico que es un elemento, ¿cierto?, que donde están los carbones conectados, de forma de poder hacer de que efectivamente hay una variación de corriente y por lo tanto variación de flujo. Si no, la máquina como elemento magnético no funciona. No. Y ese elemento se daña, porque es un elemento que tiene roce y es mecánico. ¿Ya? Y lo otro es que la máquina termina siendo una máquina más grande, más aparatosa y más pesada. Si yo la tengo que instalar en la industria, bueno, me va a ocupar más espacio. Pero si yo la tengo que llevar en el auto, es básicamente llevar un pasajero de más. Por el otro lado, la máquina alterna no tiene los temas de campo, se autoinduce, en el caso, por ejemplo, la máquina jaular ardilla, por lo tanto la máquina se reduce un montón. En tamaño, para la misma potencia, la máquina se reduce un montón. No tiene componentes electromecánicos, ¿ya? Por lo tanto no tiene ese problema de que se eche a perder el computador mecánico, electromecánico, los carbones, etc. ¿Ya? Pero el control es mucho más complejo, porque para poder controlar torque y velocidad tengo que controlar voltajes, corrientes y frecuencias. ¿Ya? Y eso hace que el elemento que está conectado a la máquina en alterna sea mucho más complejo, porque tiene que ser un elemento que sea capaz de variarle el voltaje, cosa que la máquina de continuo también tiene que hacer, ¿cierto?, variarle el voltaje, pero además le tiene que variar la frecuencia. Y una vez que uno lo tiene de esa forma, los esquemas de control también se vuelven más complejos, porque son en alterna y no en continuo. Afortunadamente todos esos problemas fueron de los 70 y 80, ya los solucionamos. Ya variadores de frecuencia ya vienen listos los parámetros para que usted tenga un control de campo orientado, tenga control de torque, tenga voltaje, control de voltaje de frecuencia. Eso lo van a ver con la profesora Legiani. Pero esas son las opciones. Entonces, si usted piensa, por ejemplo, yo quiero un auto que no tenga tanto peso, me conviene tener una maquinita en alterna dentro del vehículo. ¿Ya? Pero eso va a requerir un inversor. Pero como igual tengo las baterías dando vueltas, ¿cierto?, el inversor probablemente no sea tanto problema y se va a hacer un inversor totalmente computado. O podría tener también un motor de imanes permanente. ¿Ya? Pero el problema del motor de imanes permanente es de que como tienen imanes permanentes, el material de los imanes permanentes, que son tierras raras, hace que la máquina se dispare el precio. No sé si lo recuerdan ustedes, si tienen una edad suficiente, yo soy estratégico, pero por ahí por el 2007, 2008 o 2009, no recuerdo bien el año, hubo una inundación en Tailandia. Sí. De Tailandia. ¿Y qué pasó? Las minas de tierras raras se inundaron. Y lo siguiente que pasó es que los discos duros, que en ese tiempo teníamos discos duros mecánicos, se dispararon en precio. Sí. Uno no podía comprar discos duros porque eran carísimos. No sé si lo recuerdan. Sí. Ahí tienen un ejemplo. Está en quinto básico. Ahí está el doctorado. También pasó. Ahí tenemos ya un rectificador tiristonizado. Está bastante feo, bonito. ¿Ya? ¿Qué características tiene el rectificador tiristonizado? Y aquí sí nos vamos a meter con las ecuaciones. El voltaje de salida. El voltaje de salida queda definido por esto que está aquí. Ya, esto que está aquí lo vamos a ver un poco más alzado. Pero todo esto que está aquí, corresponde a ese pulsito que está ahí, integrado para sacar el valor medio, ¿ya? Para obtener el valor medio.
Aquí está también el voltaje entre líneas, porque recuerden que el puente rectificador trifásico rectifica con voltaje entre líneas. Eso tanto para el puente de Dios, como para el puente de tiristores, como también para los puentes que vamos a ver después con semiconductores de conmutación forzada. ¿Y qué es lo que pasa adicionalmente? Que aparece este término acá, que tiene que ver con el desfase, no, disculpen, aquí está el desfase del ángulo alfa. Raya para la suma, esto no lo vamos a determinar, simplemente lo vamos a utilizar el día sábado. El voltaje de C está dado por la misma relación que vamos a tener para el puente rectificador trifásico puente de Dios, que es ese término que está ahí, ya que es el voltaje de C que tiene un puente rectificador de Dios, multiplicado por el coseno del ángulo de disparo. Lo voy a agrandar, muchas gracias, Rodrigo. Ahí está. Multiplicado por el coseno del ángulo de disparo. Disculpe, Luis, voy a tener que dejar un poco. Siempre se los voy a dibujar para que no se me olvide. El coseno, ¿cierto? ¿Dónde parte? En el. Avanza. ¿Qué punto es ese? Pi medio. Avanza, ahí, ¿cierto? Y después acá vuelve a terminar en 1, en 2pi. Este punto de aquí es pi. Muy bien, lo dije, ¿cierto? Ese punto de aquí es pi medio. Si se dan cuenta, el ángulo alfa multiplica, desde el punto de vista matemático para la función de transferencia, este voltaje que está aquí. ¿Cuándo este voltaje es el máximo? Cuando coseno de alfa sea igual a 1. ¿Cuándo coseno de alfa es igual a 1? Cuando alfa es igual a 0. Estamos aquí, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, el máximo voltaje lo voy a tener con un coseno de 0. Ahora, si me empiezo a mover, el voltaje va a empezar a disminuir siguiendo la trayectoria del coseno. No va a disminuir linealmente, no. Lamentablemente. Y cuando alfa sea igual a pi medio, ¿cuánto es el coseno de pi medio? Ahí está, ¿cierto? 0. Por lo tanto, toda esta expresión que está acá, que va a tener un valor distinto de 0, se va a multiplicar por 0. ¿Qué significa eso? De que el voltaje de C aplicado en la carga, el voltaje medio, ¿ya? No el valor del voltaje RMS, el voltaje medio va a ser igual a 0. Y si empiezo a irme desde pi medios hasta pi, si se dan cuenta, empieza a recorrer de nuevo el coseno hasta un mínimo, voy a escribir aquí, hasta un mínimo que es menos 1, y eso significa de que incluso si puedo mantener la corriente circulando en el lado de continua, puedo hacer de que el puente tenga un voltaje aplicado igual a menos este voltaje que está acá. ¿Ya? Toda esta zona de acá la puedo lograr siempre. Y esta zona de acá, con un voltaje negativo aplicado en el puente, solamente la voy a poder lograr si es que la corriente se mantiene circulando. ¿Cuándo la corriente se podría mantener circulando? Volvamos a nuestra maquinita. Ya, esa es mi red, esa es mi red trifásica, ese es mi puente tiristorizado, y pensemos de que acá tengo mi máquina en continua, y esta máquina en continua, por ejemplo, es un tren. ¿Ya? Pensemos de que yo quiero de que el tren se acelere. Parto entonces con un coseno de, voy a poner aquí un gráfico de alfa. Un gráfico de alfa. Y aquí voy a tener, voy a borrar este aquí. Este es el gráfico de alfa en el tiempo. Mi tren está detenido. ¿Qué voltaje tengo que aplicar en el lado continuo? 0. ¿Cierto? Sí, pues si mi tren está detenido, no quiero que avance, aplico 0. Para poder aplicar un voltaje 0 en esta máquina en continua, que es el motorcito de mi tren, ¿qué ángulo tengo que aplicar? 0. No. Medio. ¿Cierto? Y ahora quiero que mi tren empiece a acelerar. Lentamente mi tren empieza a acelerar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aumentar de a poco el voltaje. Lo que implica llevar el ángulo alfa desde pi medios hasta ¿dónde? Pi. Hacia acá. Hacia 0. ¿Por qué? Porque en 0 tengo el máximo. En 0, ¿cierto? Coseno de 0 es 1, por lo tanto ahí tengo el máximo. Es decir, voy bajando aquí hasta llegar a 0. Llego al estado estacionario, voy con el voltaje máximo y de repente digo, quiero hacer de que mi máquina se detenga. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, ¿cierto? Llevarlo hasta pi medio, ¿cierto? Básicamente le quito la alimentación al motor, pero recuerden que esta cuestión es un tren. Y un tren agarra vuelito, por así decirlo, tiene inercia, ¿cierto? Y por lo tanto se va a seguir moviendo.
Dígame. Se va a seguir moviendo, ¿ya? Y yo digo, chuta, no quiero que se siga moviendo, quiero frenarlo. ¿Cómo lo freno? Metiéndole un voltaje negativo ahora, ¿ya? Si le meto un voltaje negativo, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, ¿cierto? Voy a hacer que la corriente circule para el otro lado y por lo tanto el torque va a ser negativo. Y eso debería de tener la máquina. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que hago? Empiezo a mover el voltaje ahora. Disculpe, el ángulo alfa hasta pi. De forma de que sea todo el voltaje, pero ahora negativo. ¿Quién me mantiene la corriente circulando? El motor, porque el motor se sigue, ¿cierto? Sigue reconectando, sigue teniendo potencia de PT. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que en el momento en que yo hice partir el tren, saqué potencia de la red eléctrica y la metí hacia la máquina de continuo, ¿ya? Y de ahí la llevé a este estado estacionario. Pero una vez que quise detener el tren, que lo que hice, básicamente hago de que el tren, que tenía energía acumulada, porque es inercia, ¿cierto? ¿Ya? Agarre esa potencia y la meta de vuelta a la red. Hay dos opciones, que la agarre la potencia y la meta de vuelta a la red, o que vamos a ver también en estructuras cuando tengamos puente de Dios, en algunos casos con variador de frecuencia con puente de Dios, básicamente la quemo en el enlace de continuo, a través de resistencia, ¿ya? Y con eso tengo lo que se llama un freno regenerativo, que seguramente, ¿cierto?, ahora lo han escuchado porque está de moda con los vehículos para aumentar la eficiencia, pero hace unos 10 años no era tan buena idea hacerlo. Eso era lo que se decía, que cuando uno frenaba, con la misma energía que uno frenaba, como que acumulaba... Claro, justamente. Frenar significa que la energía que lleva, la energía cinética que lleva, hacia algún lado la tiene que llevar. Y cuando usted frena con el auto, un auto ahora con frenos de disco, ¿qué es lo que hace? Aprieta el disco con lo que sea, yo sé mecánica mucho, que hay un disco ahí, ¿cierto? Y genera roce, aumenta el coeficiente de roce. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que todo eso se convierte en calor hasta que se detiene el auto. Claro. Entonces, o el tren en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Que esa energía que le pasó a usted al vehículo la retorne hacia alguna otra parte, ¿ya? Banco de baterías o un arreglo de banco de batería con un supercondensador. Ah, la batería se retorna. Ya. Esa sería la idea. En el caso de un vehículo, y en este caso aquí estoy especulando de que tengo aquí la red eléctrica y tengo el tren directamente conectado con él. Lo cual, por supuesto, no es así porque un tren lo que tiene, aquí una parte, ¿cierto?, de continuo acá y después tiene la máquina al otro lado por otro regular, ¿ya? Y uno lo va cambiando la distribución de continua en el sistema de tren. Claro. Entonces, para eso nos sirve el puente cristalizado. Tatazo. ¿Cuál es el problema del puente cristalizado? El problema es lo que pasa con la corriente. Primero que nada, si la corriente se mantiene con una señal de onda cuadrada, ¿ya? Esa es la corriente que está aquí, y el THD es similar a lo que teníamos, o un poquito mayor en este caso, a lo que teníamos en el puente de Dios, ¿ya? Recuerden que en el puente de Dios, si teníamos dientes de conejo, ¿cuánto era el THD aproximadamente? THD aproximadamente un 24%. ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Uy. Muy bien el que lo dijo. Yo escuché que alguien dijo como 24, sí, de mala gana, pero muy bien, muy bien. En este caso, como tenemos señales cuadradas que estamos analizando, es 31. Pero ojo con esto. Recuerden de que se desfasa el disparo por el ángulo alfa y por lo tanto también se va a desfasar la corriente en el mismo ángulo alfa con respecto a los voltajes de fase. Lo que implica entonces de que vamos a tener, primero que nada, las mismas componentes de un puente rectificador. ¿Cuáles son las componentes en frecuencia que teníamos en un puente rectificador? El 1, ¿cierto? Después teníamos el 6, el 2 en el lado continuo, el 18, y este 6 en el lado de alterna hacía que apareciera un 5 y un 7. El 2 en el lado de alterna creo que hacía un 11 y un 13. El 18 creo que hacía en el lado de alterna 17 y un 19. ¿Lo recuerdan o no? No vi. En el puente cristalizado es exactamente lo mismo. Van a aparecer las mismas componentes en frecuencia. Pero el problema es que el desfase del ángulo alfa va a ser de que el desplazamiento del factor de potencia, que en el caso del puente cristalizado, y lo vamos a ver también el sábado, es equivalente a 1, es decir, un puente de diodos tiene un desplazamiento del factor de potencia unitario, no el factor de potencia, que es distinto ya. En un puente cristalizado va a depender directamente del ángulo alfa y va a ser coseno de alfa. Es decir, cuando usted va a tener el máximo desplazamiento del factor de potencia,
cuando tenga el máximo voltaje en el lado de continua, que es equivalente a trabajar con el puente medio. Y a medida de que varíe el ángulo alfa, que lo que va a hacer, va a empobrecer el desplazamiento del factor de potencia. ¿Recuerdan qué es lo que era el desplazamiento del factor de potencia, no? Ya se me olvidó. ¿Qué es lo que es el factor de potencia? Es como la eficiencia de la máquina. No, simplemente es la potencia activa en relación a la potencia aparente. Y eso, si es que la red es perfectamente sinusoidal, ¿cierto? Es directamente la potencia aparente multiplicado por el coseno del desfase de la corriente y del voltaje, del desfase entre el voltaje y la corriente. Pero aquí, como tenemos señales distorsionadas, ya el factor de potencia se sigue definiendo como esto que está acá, y el desplazamiento del factor de potencia se define como la potencia en la fundamental dividido por la potencia aparente en la fundamental. Eso. ¿Ya? O Que sea, es equivalente, ¿cierto?, a lo que tenía anteriormente. Y esto depende únicamente del ángulo entre el voltaje y la corriente, y como usted está desfasando la corriente en alfa, que es el alfa de disparo, ya con respecto al voltaje, básicamente este desplazamiento del factor de potencia, que es igual en este caso a S1 por coseno de alfa, es eso que está ahí. Y el factor de potencia propiamente tal es 0,955 por el coseno de alfa. Si el coseno de alfa unitario, ¿cierto?, es 0,955, pero ¿cierto?, si empieza a disminuir, también disminuye. ¿Ya? La vamos a ver el próximo día sábado por más números. Cuénteme. cuando habla de la fundamental, ¿se refiere a la red o no? A la frecuencia de la red, a la frecuencia que me interesa. 50 Hz para Chile, 60 Hz. Ya, vale. ¿Ya? Gracias. ¿Dudas, preguntas? Los noto perdidos hoy día, los noto desinteresados, No, Es árido. están cansados. no, sí que creo que mandarnos Sí, el sábado vamos a hacer más repaso. Ya con esto ya tenemos la mitad de la primera evaluación, que seguramente se la voy a liderar para que después la volvamos con la segunda parte y puedan avanzar. Raya para la suma de la rectificación, que es lo que es conversión de alterna continua. Dos tipos de rectificación que tenemos ahora: rectificación natural, que es la que tienen los diodos, ¿cierto? Rectificación controlada, que es la que tienen los tristores. ¿Cuál es la diferencia? El diodo usted lo conecta y funciona, no va a poder cambiar las características del voltaje DC. En el tristor usted las puede variar cambiando el disparo, pero requiere, ¿cierto?, un dispositivo semiconductor que es un poco más complejo. Son 4 capas de semiconductor en relación a tener 2 en el puente de diodo, y además requiere toda la electrónica de control y disparo, lo cual le aumenta los costos, ¿ya? Pero le permite controlarlo. En los dos casos, la corriente que drena el convertidor desde la red es una corriente distorsionada, ¿ya?, que tiene cierto componente armónico, tanto si es monofásico como si es trifásico. ¿Y cómo saber dónde están los armónicos? Básicamente contando los pulsitos. Si tiene 6 pulsos porque es trifásico, ¿dónde van a estar los armónicos? Alrededor del 6 y alrededor de los múltiplos de 6. ¿Ya? Y en más menos 1. En monofásico es más o menos similar. Tengo 2 pulsos, ¿dónde van a estar los armónicos? Alrededor del 2, ¿cierto? Más menos 1, y los múltiplos de 2. También lo vamos a ver un poco más en el sábado. Lo importante es que usted, como eléctrico, va a ir a los circuitos de control, sepa primero que nada que la tecnología está disponible, y es la tecnología madura, el director, si lo recuerdan, salió por los 60, de que los dos tienen características distintas, y qué cosas mirar y no mirar en caso de que se enfrente algún día, ¿cierto?, a uno de estos bichos en la industria, y le digan, porque no lo van a hacer mirar, no se está funcionando, sino que cuando falle, le van a decir probablemente vaya a mirar qué está pasando, ¿ya? ¿Qué cosas miran? Y básicamente lo que es lo que tiene que hacer, lo primero es mirar las formas de onda, tratar de acordar esta asignatura y decir cómo es la forma de onda que debería haber y ver de qué corresponde. Si no corresponde, significa que hay algún fallo de un punto. Eso. Desde la casa, ¿alguna pregunta, comentario? No, profesor. ¿Ya? ¿Alguien dijo yo, profe? No. Ah, no, profe. Perfecto. Dígame. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Gracias, señor. No me quedó claro cuando mencionó que convertidor drenaba energía a la red o convertidor armónico. Corriente. Corriente. Perdón, esa corriente en el lado positivo. En el lado de alterna, porque la está sacando de la red, es esta corriente. Si esta es la red, esta corriente, la que va hacia el convertidor. En el caso del rectificador lo dijimos, son los dientes de conejo.
Y eso, por supuesto, no es una sinusoidal. Y les dije, si es sinusoidal no está distorsionado, pero si es cualquier otra cosa, o una sinusoidal sucia, significa que hay distorsión. Y ahí es donde están los argumentos. Señor, entonces, mire, hago el dibujo y espero que desde el momento que yo estoy inyectando desde la fuente al rectificador, estoy contaminando con la red. Por supuesto, eso es lo que hemos querido, esa es la idea fuerza de toda esta parte, que se coloca un dispositivo electrónico de potencia y comienza a meter armónico a la vez. Disculpe usted, pero no había entendido el resto. Gracias. No solamente la red, sino que también hay armónico en el lado de la carga, un poco con eso. ¿Quedamos hasta acá entonces? Gracias por la paciencia. Disculpe, ¿me puede repetir todo? ¿Puede haber dispositivos que los dos juntos, los diodos y inhibidores juntos? Sí, no son parte de este curso, pero hay ahí unos iluminados que han definido sistemas de rectificación semicontrolados, donde la pierna tiene esta forma, tiene un tiristor arriba y un diodo abajo. ¿Cuál es la idea de eso? De que usted solamente prende un dispositivo y el otro va a controlar naturalmente. ¿Cuál es el problema? La forma donde se distorsionan todavía más. Entonces, en vez de tener un rectificador, por ejemplo, monofásico lleno de tiristores, tiene tiristores arriba y abajo lo que tiene son diez. Y ahí tiene después círculo ramas. Y si quiere después el trifásico, le coloco otro acá y otro dedo abajo y ahí tiene la otra fase. Está ahí a doble. Esos dispositivos son semicontrolados. ¿Por qué? Porque puede dispararse después este que está aquí y este de acá no le va a, solamente va a conmutar naturalmente. ¿Y cuál es el problema del diodo? De que el diodo no tiene capacidad de bloqueo cuando el voltaje es positivo. Es decir, si el voltaje es positivo, va a conducir. Entonces, ¿quién está bloqueando ahí? Siempre los dedos. ¿Ya? No es parte del curso, se la muestro nomás como porque usted me preguntó. ¿Ya? Y voy a ver si usted escribe algún trabajo, alguna forma de onda referencia para que vea cuáles son las diferencias con los dirigentes. La verdad es que ahí lo que se busca es una topología de un poco de ahorro con respecto al control, sacrificando sobre todo la posibilidad de poder tener voltaje negativo aplicado en la carga y voltaje negativo que permite tener la aceleración. Espero que no haya sido una tarde. Ahora sí, quedamos hasta acá. Vaya, con así.